otro de los prestigiosos economistas del país, Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal, quien en primera instancia ha señalado ya que es la ciudadanía la que termina pagando todos los desaciertos. Bienvenido, economista Burneo. Muy importante escuchar su punto de vista sobre este paquete, no sé si decirlo, paquetazo que el gobierno está presentando a consideración de la Asamblea en esta semana. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo veo con preocupación que el gobierno primero se ha tomado mucho tiempo para tomar las medidas de corrección de los desequilibrios. Ya sabemos desde 2014 que el Estado viene gastando más de lo que tiene. Esta es una realidad que la asumió y que la heredó Lenín Moreno, y vemos que ahora recién trata de hacer algo, y al momento de tomar medidas, lamentablemente yo creo que va por el camino equivocado, y el camino que escoge es más impuestos a los ciudadanos. Cuando el gasto corriente vemos que sigue creciendo, a pesar del acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, en el que se comprometió el gobierno a hacer un ajuste de su ritmo de gasto. La alternativa parece que no va por ese lado, y el gobierno dice: prefiero pedirles a los ciudadanos que paguen las cuentas, lo cual es inconveniente. Primero, ¿Cuáles serían sacar dinero de los bolsillos de los ciudadanos, y para poder entregarle a un Estado a que siga haciendo un gasto que no necesariamente es un gasto productivo. Mucho de ese gasto es un gasto improductivo. ¿Cuáles serían, economista Acosta, puntualmente los principales errores de esta propuesta? Insistir en sacar más ingresos de los ciudadanos, más impuestos de los ciudadanos, en vez de hacer el trabajo de fondo. El problema que tenemos en este momento es de exceso de gastos estatales que van más allá de los ingresos. Entonces, la corrección tiene que venir por un lado de priorizar esos gastos del sector público. Los recursos públicos no son ilimitados. Lo que tiene que hacer el gobierno es priorizar en lo que realmente le da un servicio a la ciudadanía: salud, educación, seguridad. Esos son temas que son importantes para la ciudadanía. Pero vemos que el Estado en los últimos años ha crecido en burocracia, en trámites, en una cantidad de actividades que al final del día no le dan un beneficio al ciudadano, pero que cuestan. Y eso es lo que estamos pagando en este momento. Entonces yo creo que la alternativa del gobierno tiene que ser más bien tomar con seriedad el desafío de priorizar el gasto público, reducir el tamaño del Estado, y de esa manera no seguir pidiendo a los ciudadanos que sigan pagando más impuestos para sostener actividades improductivas para la sociedad. ¿Cuál es su visión sobre el incremento que se propone para el IVA, que se entiende es dinero fresco, rápido, pero que tiene un alto riesgo de llevar hacia el camino de la recesión al país? Bueno, lo que sí tenemos que estar claros es que cualquiera de las dos alternativas que existen en este momento para poner en orden las cuentas fiscales son recesivas. ¿Qué alternativas tenemos? Más impuestos, que es lo que está planteando el gobierno, absolutamente recesivo, implica sacar dinero de los ciudadanos para poder entregarle al Estado para que gaste el Estado. La otra alternativa, reducir gasto público, también es recesiva, porque implica que va a haber un menor nivel de actividad económica, menos pago de sueldos y salarios del sector público, menos compras. El corregir un desequilibrio fiscal necesariamente es recesivo. Pero entre las dos opciones, la peor de las opciones es más impuestos, porque la opción de más impuestos implica no solamente un efecto recesivo, sino que además implica quitar dinero que podría ser utilizado para invertir, para actividad productiva, destinarlo a una actividad que no es productiva, simplemente a un consumo. Y por eso es que la alternativa que debería seguir el gobierno, a pesar de que sigue siendo recesiva, pero la alternativa que debería seguir es reducir el gasto público. De esa manera corregir el desequilibrio y no querer seguir sacando dinero de los ciudadanos, dinero que al final del día sirve, por ejemplo, para inversión, sirve para dinamizar la economía, que eso es lo que quiere el gobierno sacar ahora para poder financiar un gasto que es improductivo. Economista Acosta, hay informaciones también que han fluido proficuamente desde el pasado día viernes, pero que no son aún oficiales. En ellas hay información bastante enredada para nuestros modestos y escasos conocimientos de economía sobre el ISD, el ICE. ¿Qué es lo que sabe la importante publicación que usted dirige, Análisis Semanal, con respecto a estas intenciones? Bueno, hay que estar claros que lo que existe no es una versión definitiva. El mismo gobierno inclusive ha mencionado que algunas de esas versiones no son reales. Entonces sí tenemos que tener paciencia para tener la información final, que es lo que va a presentar el gobierno,
de estas versiones se desprende entre las opciones que están planteándose es cambiar la modificación de cálculo del ICE para los vehículos para recaudar más a las bebidas gaseosas. Entonces hay incrementar el impuesto a la renta para las personas. Pero todo esto de aquí son al final del día no es información final, y eso tenemos que esperar a la versión final para ver qué es lo que al final del día propone el gobierno. En cuanto al impacto económico global que necesita o el que aspira el gobierno con estas medidas, ¿cuál es? ¿Se lo lograría? ¿Solucionaría de alguna manera por lo menos el futuro mediato? Es probable que de aprobarse las medidas se consiga esa meta de los 1.500 millones de dólares que está buscando el gobierno. Esa es una opción. Sin embargo, como lo mencionaba, el riesgo más bien viene por el lado político. Va a ser complicado que el gobierno consiga todo ese respaldo en la Asamblea para poder aprobar las medidas que están planteadas. En cuanto a las reformas laborales que paralelamente se propondrían. El gobierno ha hablado de darle algo más de flexibilidad al mercado laboral, lo cual es positivo en el entorno actual. Tenemos que estar claros que el Ecuador, al tener una economía dolarizada, los salarios en el Ecuador han ganado valor en los últimos años, es decir, compran más de lo que compraban en el pasado. Los países en la región, los países de Colombia, Perú, más bien ha sucedido el efecto inverso. Como sus monedas pierden valor, el salario real también cae, es decir, compra menos. Entonces, en el Ecuador nos hemos transformado en una economía con salarios muy altos, salarios caros, y el desafío que para poder mantener ese tipo de salarios es devolverle algo de competitividad. El gobierno ha hablado de flexibilidad en los horarios de trabajo, eliminar los recargos para los contratos temporales, el recargo del 35%, y en general medidas que lo que buscan es devolverle algo de flexibilidad al mercado laboral, que actualmente es uno de los más inflexibles de la región. Ahora, con todo esto sobre la mesa y pensando no solamente en el gobierno, en el pueblo ecuatoriano, en los sectores sociales, en los sectores organizados, ¿prevé usted un conflictivo mes de octubre? Yo creo que el pagar las cuentas siempre es conflictivo. Es otra cosa el pensar en la bonanza. El que lamentablemente en la política, el político más querido y más aplaudido es siempre el más irresponsable. El que gasta la plata a manos llenas, el que regala bonos, ese es el aplaudido. Cuando se acaba la plata, vienen los abucheos, y entonces el político más odiado es el que tiene que poner en orden la casa. Yo creo que estamos en esta etapa de poner en orden la casa, que es una política que no es agradable para nadie. Significa repartir las cuentas. Nadie quiere pagar las cuentas, todos queremos que nos regalen las cosas, no queremos pagar al final del día las cuentas. Pero es inevitable. Después de la fiesta siempre viene el chuchaqui. Lo mismo sucede en economía. Cuando se producen excesos, ese chuchaqui es mucho más fuerte, y eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador en la actualidad. Tenemos que pagar todos esos excesos, todo exceso de gasto. ¿Y por qué es exceso de gasto? Porque se gastó más allá de los ingresos que se tenían, y eso les transforma en un exceso. Entonces, en este momento, lamentablemente, yo creo que sí vamos a entrar a una etapa de más conflictividad. La gente no quiere pagar la cuenta, va a decir, no, cóbrele al vecino, a mí no me cobres, yo soy importante, el vecino es menos importante, cóbrele a él. Y esa disputa genera una mayor inestabilidad por el lado político, y eso es lo que vamos a vivir, yo creo, no solo en octubre, sino que este es un tema mucho más largo. La corrección, ese hueco de 5.000 millones de dólares que existen en las finanzas públicas, no se van a solucionar con esta reforma tributaria, es algo que toma más tiempo, y entonces esta conflictividad también va a durar mucho más tiempo. Para finalizar, economista Costa, cabe recordar que Lenín Moreno se encuentra ya en, diríamos, la recta final de su gobierno. En poquísimos meses estaremos hablando ya de las perspectivas del nuevo gobierno, estaremos con candidatos, con propuestas, etcétera, etcétera. ¿Es el principal pecado, si podemos llamarlo así, de Lenín Moreno, el no haber sido capaz de reducir el tamaño del Estado, de no haber sido capaz de reducir el gasto público? Sí, yo creo que el principal pecado es la inacción, un pecado por omisión, por no hacer lo que debía haber hecho. Debió haber sido un estadista que ponía en orden la economía, reconociendo los graves problemas que heredó, porque hay que estar muy claros, Lenín Moreno no generó estos problemas.
Estos son problemas generados. Pero no olvidemos que fue el vicepresidente por varios años. Exactamente, pero no fue quien manejó la política económica. Incluso siendo vicepresidente no manejó la política económica. Pero Lenín Moreno sí tiene una culpabilidad en todo este proceso, porque hasta 2016 él no manejó la política económica, heredó unos problemas muy graves, pero en 2017 él asume el poder y él debió haber tomado las medidas correctivas inmediatamente. Economista Costa, es importante que la presidencia de Lenín Moreno con los problemas todavía sin solucionar, lo que al final del día significa un mayor costo para la población. ¿Qué impresión, qué lectura le dejó a usted esa última emisión de $2.000 millones de nuevos bonos? Fue un reconocimiento del gobierno de que no está cumpliendo con el plan del Fondo Monetario Internacional. En el plan de Fondo Monetario se fijó que el gobierno no tenía que recurrir al mercado de capitales porque el dinero que le daba el fondo era suficiente, sumado a los esfuerzos por reducir el gasto. Vemos que el gobierno no reduce el gasto, entonces por eso se endeuda más. Tampoco el gobierno va a poder conseguir esos dineros por la monetización de activos, las concesiones que se planteaba que este año recibir ingresos de alrededor de $800 millones. Entonces yo creo que esta emisión de bonos finalmente es un reconocimiento público del incumplimiento del programa de corrección económica. No son buenas noticias definitivamente que el país tenga que emitir esa cantidad de dinero, porque realmente el programa, como estaba estructurado inicialmente, planteaba que con el esfuerzo de reducir gastos, más las concesiones planteadas para este año, no había una necesidad de colocar una cantidad de bonos tan grande para tapar el hueco fiscal. Muchas gracias, economista Acosta, por habernos atendido. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal.